está? Muy buenas noches, nos da un gusto y un placer saludarle. Hoy acá estamos con todo el equipo completo, tanto en dirección, en producción, en todo lo que tiene que ver con la edición, en controles, en cámara y por supuesto, Sandy Monroy. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta que es tu verdadera casa, ¿no? A la medida. Así es, Julio, muchas gracias, buenas noches, gracias a ustedes también por estar pendientes, por siempre sintonizarnos y permitirnos, darnos este honor de poder acompañarles en el análisis de esos temas que son destacados en nuestro país. Así que hoy hay mucho de qué hablar, Julio, tenemos mucho análisis. Así es. Que yo creo que el tiempo se nos va a hacer corto. Se nos va a hacer corto. ¿Y qué te parece si empezamos viendo qué titulares tenemos en esta jornada? Así es, veamos entonces nuestros temas destacados. Bienvenidos. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, invitó a funcionarios estadounidenses a conocer la veracidad de las investigaciones que se realizan. El Congreso insta al Ejecutivo a subvencionar por 3 meses más el subsidio al gas propano y por 6 meses exentar el impuesto a la distribución de combustibles. Múltiple colisión en el kilómetro 19 de la ruta interamericana deja a varios fallecidos y heridos. Un accidente más provocado por transportistas. Cancillería tiene conocimiento de 10 guatemaltecos que viven en Ucrania. Preparan un plan de atención ante una eventual invasión. Capturan a 2 exfiscales de la FESI, señalados de actos arbitrarios e ilegales en el caso Comisiones Paralelas 2020. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández quedó bajo detención provisional. Está pendiente una eventual extradición a Estados Unidos. Con relación a la publicación de un medio de comunicación internacional, debo manifestar que la persona a quien se menciona en la publicación como testigo A presentó denuncia en el Ministerio Público, indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaban. Es importante destacar que algunos actores, a fin de evadir su posible responsabilidad penal o que pretenden mediante mecanismo de presión instrumentalizar la justicia a efecto de que se realicen o se instruyan investigaciones por motivaciones políticas o ideológicas. Las investigaciones no son selectivas ni políticas. Se desarrollan siempre de forma objetiva, imparcial y técnica. Hago pública la invitación al relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, a la señora Samantha Power, administradora de USAID, y al subsecretario de Estado de Estados Unidos, señor Brian Nichols. Acérquense al Ministerio Público para poder conocer la veracidad de las investigaciones que se están realizando en esta institución. No se dejen sorprender por un pequeño grupo de personas que tienen interés particular de desestabilizar al país. No es correcto emitir comunicados ni declaraciones sin conocimiento de la totalidad de los hechos y menos aún dejarse influenciar por un grupo de personas que desean que exista impunidad para su grupo de personas a quienes señalan sus aliados y justicia selectiva para sus opositores políticos enfocada a sus intereses.
Bueno, son declaraciones fuertes, diría yo, por no mencionar también contundentes, de la fiscal general Consuelo Porras, que en este caso, televidentes y Sandy, está haciendo una invitación a personeros, ya altísimos funcionarios, subsecretario de Estado estadounidense, a precisamente la encargada de la Oficina de Cooperación Internacional, que es USAID, para que vengan a visitar las investigaciones, el trabajo del Ministerio Público y que vengan a corroborar entonces que estos casos que se han llevado a cabo durante estos 4 años de mandato de Consuelo Porras son casos reales, verídicos, apegados a la ley y a la justicia y no casos montados o casos selectivos, ¿no? Como ella denominó, de una justicia también selectiva. Entonces, bueno, es interesante esta exhortación, es interesante esta invitación. Yo esperaría algo, que de verdad lo pudieran corroborar los funcionarios estadounidenses, porque al final de cuentas tiene que haber siempre una transparencia y una rendición de cuentas en las instituciones públicas guatemaltecas. Exactamente, Julio. Mira, todo esto también se da a raíz de los pronunciamientos que se han dado por varias entidades nacionales e internacionales también. Entonces, creo que aparte, por ejemplo, USAID, Estados Unidos, por medio de sus distintas agencias, tienen a sus representantes también en Guatemala. Así es. Que por medio de ellos a lo mejor se puede hacer este acercamiento y que pues el Ministerio Público les pueda dar a conocer pues las investigaciones que llevan y el curso también, cuál ha sido el resultado de las distintas investigaciones que están trazando, ¿no? Porque ¿por qué rendir cuentas, se preguntarán algunos, a instituciones internacionales? Exactamente, pues por el apoyo que le brindan al Ministerio Público, sí, ¿no? Sí, aquí tenemos que partir de una base, ¿no? El Ministerio Público es producto de varias situaciones en cuanto a surgimiento y creación. Número 1, es producto obviamente de la Constitución del 85, que entra en vigencia en el 86, donde ya lo hace un ente autónomo. Número 2, es producto ya en la parte real, en la parte fáctica, de aquella reforma procesal penal que se llevó a cabo en el año de 1998, donde se empezó a fortalecer la figura del Ministerio Público como un ente independiente. Porque antes, aunque usted no lo crea, fíjense en el sistema acusatorio, el Ministerio Público era parte del organismo judicial, quien era juez y parte. Entonces, acusador era el organismo judicial y también era quien decidía. Por supuesto que esto no ha sido fácil. Ahora, bajo el mandato de la fiscal general Consuelo Porras, ya se tiene una cobertura de los 340 municipios. Pero ¿cuántos años han pasado del 98 para acá? Han sido muchísimos para llegar a esta situación. Exactamente, Julio. Es muy importante también que se pueda dar este acercamiento para que no existan malas interpretaciones y también la información surja de una forma fluida, directa y sin malintencionar también la misma, ¿no? Yo Correcto. creo que al final este tipo de relaciones bilaterales que se tengan entre el Ministerio Público con las distintas entidades nacionales e internacionales también es muy importante, Julio, porque también a veces se desvirtúan también las acciones que se hacen, ¿no? Claro. ¿Tú qué piensas? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esa situación, ¿no? Porque es cierto que veníamos acostumbrados a una época anterior del Ministerio Público, acostumbrado a que cada jueves prácticamente destapaba públicamente a través de los medios de comunicación casos que parecían de alto impacto, pero que a la larga después se han ido cayendo por varias razones, ¿no? Casos con testigos inventados, con testigos fabricados, o casos que simple y sencillamente a lo largo de los años no han llegado a tener una conclusión real. Entonces, una cosa es el tema mediático, pero el tema de la justicia no se hace en la televisión, el tema de la justicia se hace en los tribunales, demostrando de una manera equitativa e imparcial si la persona es culpable o es inocente, ¿no? Porque en la averiguación de la verdad, que es una de las funciones del Ministerio Público, no necesariamente tiene que ser todos culpables. Puede ser en ese sentido que hayan personas también que estén involucradas y que no tengan ninguna participación en ciertos hechos delictivos. No había crecido tanto la institución fiscal hasta con esta, digamos, actuación de la fiscal general actual, Consuelo Porras, que se ha dedicado más a estar callada, a no aparecer mediáticamente, pero a fortalecer la institución. Por eso las declaraciones de hoy no dejan de ser, como te decía al principio, contundentes y de alguna manera fuertes por parte de la fiscal general. Así es. Vamos a ir con unos datos, Julio, para seguir ampliando este primer tema, ¿te parece? Claro, Sandy, es importante que lo hagamos. Y ahí los tiene usted en pantalla, ¿no? Recordemos que por cuestión constitucional,
Penal. El Ministerio Público es el ente encargado precisamente de la investigación y la persecución penal. Teóricamente, el Ministerio Público goza de una independencia para el desarrollo de sus funciones, aunque hay que destacar también que por el momento el nombramiento de este funcionario o funcionaria es hecho por parte del presidente de la República. ¿Por qué? Porque así lo dicta la Constitución. Si bien es cierto, la institución fiscal se apoya en otras instituciones del sector justicia como la Policía Nacional Civil y el INASIF, su función primordial en la averiguación de la verdad es tratar de combatir el alto índice de impunidad que todavía existe en nuestro país. En ese sentido, la fiscal general Consuelo Porras invitó a altos funcionarios del gobierno estadounidense a venir a Guatemala, a personarse al Ministerio Público y conocer de viva voz y en persona el trabajo que actualmente está realizando la institución fiscal. Y me parecería muy bueno, ¿no?, para tratar de verificar ese trabajo, para tratar de ver esa situación de la imparcialidad y de la persecución de la justicia, que esta es una de las cuestiones más importantes que pueden existir. Exactamente, Julio. Ahí se menciona pues el tema de poder desvirtuar las investigaciones, el trabajo a beneficio de ciertos grupos, Julio. Esto también es algo grave, sí, ¿no? ¿Sabes una cosa, Sandy? Esto que mencionó Consuelo Porras tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque aquí se llegó a polarizar a la sociedad guatemalteca, polarizando el sistema de justicia. ¿Cómo así? Si estabas con X grupos de personas y grupos de presión al final de cuentas, pero con intereses también políticos, ¿no? Porque al final todo tiene un interés, entonces parecías que eran los buenos, y si estabas en contra de ellos, entonces definitivamente eras alguien que estaba a favor del sistema de corrupción y en contra de la verdad. Y esto se demostró que no necesariamente es así. Nos referimos a varias de las investigaciones que en su momento fueron llevadas a cabo en conjunto, tanto por CICIG como FESI, que hoy por hoy nos estamos dando cuenta cómo se están cayendo esos casos por una, sobre todo, peculiaridad, la fabricación de testigos que no son reales y que por supuesto eso es una obstrucción, manipulación selectiva de la justicia, y la justicia no puede ser selectiva, la justicia tiene que ser equitativa, tiene que ser igual para todos. Por supuesto, Julio. Por eso es que también hay muchas situaciones que se van dando, incluso pues hay quienes mencionan el hecho de que todo esto se dé en medio de un proceso que se está realizando de elección también, claro, de fiscal general. ¿Tú crees, claro, que puede existir algún tipo de relación sobre el proceso versus a las distintas declaraciones, distintas informaciones también que salen a la luz? Bueno, siempre puede haber una relación directa, fíjate, Sandy. ¿Por qué? Porque no hay ningún impedimento para que quien ejerce el cargo de fiscal general se vuelva a postular. Claro. Es decir, no sabemos si de alguna manera lo va a hacer Consuelo Porras, es decir, volverse a postular a este cargo, que tampoco necesariamente significa que va a ser reelecta, o claro, puede pasar también. Entonces, estas declaraciones creo yo que pueden tener algo de eso, pero a mí, en mi consideración, creo que viene más dado a aclarar ciertas cuestiones. Ahora que está terminando su mandato, es decir, tratar de explicar el por qué el Ministerio Público que ella encontró se dedicaba a esa justicia selectiva, se dedicaba a esa politización de la justicia y esa polarización de la justicia y de la sociedad, y que quiere entender que esto ha cambiado. Pero por supuesto, aquellos grupos de interés, aquellas personas que se han visto obviamente afectadas por esa situación que no continuó durante el mandato de Consuelo Porras, pues hacen todo un tipo de campaña que va en contra de esto, ¿no? Es parte de eso que llamamos ahora en materia de seguridad, y que tú lo sabes, una guerra de cuarta generación, donde la información, donde la desinformación y donde las amenazas vienen ahora dadas de otra manera, y donde las batallas muchas veces se libran a través de los medios digitales sobre todo. Así es. Vamos con más datos, Julio, para entender también el tema del rango de una fiscal o fiscal general. Oh, claro que sí, Sandy. El cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público se desempeña durante un periodo de 4 años. El funcionario que lo ejerza debe reunir las mismas calidades que los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Este año, usted ya lo sabe, ¿no?, se llevará a cabo el relevo de mando en la máxima dirigente de esa institución, el cual, según la propia Constitución, se basa en la selección hecha por una comisión de postulación, cosa que también yo espero en algún determinado momento
a posteriori vaya cambiando esto de las comisiones de postulación. Importante es que el fiscal general y jefe del Ministerio Público sea, Sandy, el principal garante de la averiguación de la verdad, atendiendo a principios como la imparcialidad. Se espera que la persona que sustituya en el cargo a Consuelo Porras ejerza con independencia, dignidad y apego a la ley el próximo mandato, pero por sobre todo se espera que sea una elección técnica y se espera que sea una persona que continúe con la situación de poner en práctica estos valores. Independencia, pero también de alguna manera imparcialidad y por sobre todo que se recuerden de algo. Los casos se llevan a cabo en los tribunales y nunca en los medios de comunicación social. Exactamente. Julio, este caso que cita la fiscal general y que trascendió pues durante este día también, ¿cómo lo ves tú, el hecho de que en una investigación que está en curso todavía existan este tipo de filtraciones? No, esto es grave, ¿no? Es grave. ¿Por qué? Porque, primero, alguien que fue funcionario del Ministerio Público no puede estar filtrando información que para empezar no es de él. Es una información que es del Estado de Guatemala, que es de la institución fiscal. Segundo, es una irresponsabilidad total. ¿Sabes por qué? Porque entonces alertas, ¿no?, a las personas que están implicadas en este tipo de casos, implicadas en esa participación. Y tercero, pues obedece también a una situación de falta de ética, de falta de profesionalismo, porque tú puedes haber trabajado en una institución, puedes haber trabajado en una empresa, pero eso no te da pie, sea la razón que sea, para venir y divulgar los secretos, los entuertos y las cosas más íntimas de lo que pasen. ¿Sabes cómo es esto? Como si uno viniera y empezara a divulgar lo que pasa a lo interno, en el seno de la familia, a Vox Populi. Eso no se vale. Así es, bueno, esto es lo que ha trascendido en este caso el Ministerio Público, el llamado y la invitación que se hace y por supuesto nosotros mantenemos atentos a lo que pueda surgir también en los próximos días. No, aquí es importante una situación y esta situación importante es la siguiente: que vengan los funcionarios de Estados Unidos, que vengan los funcionarios de Guatemala y de donde sea, porque lo importante es poder determinar que cada institución, y en ese caso el Ministerio Público que dirigió, porque ya está a punto de terminar, Consuelo Porras, ha hecho el trabajo como corresponde. Y si no, que se sepa. Continuamos con la información. En el punto resolutivo aprobado con 89 votos, diputados del Congreso de la República solicitaron al organismo ejecutivo gestionar los ajustes presupuestarios para que el legislativo amplíe por 3 meses el subsidio al gas propano. Otra solicitud fue la exoneración por única vez de impuestos a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, tanto de origen importados como de producción nacional durante 6 meses. Algunos congresistas señalaron que estas medidas son necesarias ante el aumento de ambos productos. Algunos congresistas señalaron que estas medidas son necesarias ante el aumento del precio de ambos productos. El 15 de noviembre del 2021, el Congreso aprobó la Ley de Apoyo Social Temporal a Consumidores de Gas Propano, con 108 votos a favor, la cual otorga un subsidio de 150 millones de quetzales, lo que permite disminuir 80 centavos por libra de gas. Sin embargo, este apoyo finalizará en las próximas semanas. Que por favor el Congreso ponga las barbas en remojo literalmente en este tema, televidentes y Sandy. ¿Por qué? Es que es desmedido, es desmesurado el alza de los combustibles, de sus derivados, el alza, por supuesto, del gas propano. Lo que se está proponiendo en este instante a través de ese punto resolutivo es que ese subsidio, en el cual, pues ya lo dijimos en su momento, pues no estaba de acuerdo totalmente, pero ahora se está haciendo como una necesidad, siga y se extienda por 3 veces más, porque de lo contrario, el precio del gas propano se va a elevar. Y yo no sé, fíjate, ya a este punto creo que deberían de ver eso de la exoneración de impuestos a los combustibles y sus derivados, porque estamos llegando a unos precios ya cercanos a los 34 quetzales en las gasolinas también. Creo que es una cuestión urgente, porque esto no solo golpea el bolsillo de quienes utilizamos vehículo, quienes utilizan motocicleta, autobús o algo, golpea el bolsillo de todos los guatemaltecos, porque todos
los productos se distribuyen al final de cuentas en un camión, en un tráiler y se mueven con el combustible. Y entonces esto viene también a afectar el precio de la mayoría de productos, Así ¿no? es. Porque tiende entonces el tema de producción, de transporte, el envío a incrementar eso mismo. Julio, el punto aquí es también, mira, qué complicado porque por un lado está la economía familiar que se ve seriamente afectada con el incremento de estos precios, pero por otro también, ¿será acaso que el Estado se da abasto, es capaz también de poder, tener el dinero para poder dar este subsidio? Porque también este es otro punto que no sé si ya evaluaron, pero fácil suena decir, bueno, que sigan dando subsidio, que le den a este grupo, que le den al otro. ¿Y cómo estamos en las finanzas? Ese es otro de los puntos también que yo no sé si hay una evaluación. Recordemos algo, ¿no? El presupuesto es una proyección de lo que se quiere gastar, pero también viene de una proyección de lo que se quiere recaudar. Exacto. Y actualmente no sabemos realmente ni cuánto se ha recaudado ni cuánto se va a terminar recaudando durante este año fiscal. Entonces, esta es una situación complicada, pero también como eso es complicado, creo que hoy por hoy hay que tratar de apoyar el bolsillo de los guatemaltecos y este subsidio, al menos al del gas propano, debe de continuar, ojalá por esos 3 meses más. Y yo no sé, creo que también va a ser importante el que puedan evaluar en el Congreso de la República ese pago a la distribución de combustibles, si por un tiempo ese impuesto pudiera dejar de pagarse, ¿para qué? Para que el costo de la gasolina baje un poquito también, porque con eso también ayudamos al bolsillo de los guatemaltecos si bajan los productos de la canasta básica. Es que de lo contrario, Sandy, en 1 o 2 meses, y sobre todo si se desata la guerra allá entre los ucranianos y los rusos, ya se tiene previsto que el precio, el valor del crudo va a subir a más de $100. Exactamente, Julio. Hay que visualizar también ese panorama. Otro punto también que va a ser muy importante que se pueda evaluar y sobre todo ejecutar son los monitoreos, porque, por ejemplo, ¿cómo sabemos si en realidad estos precios sí corresponden al precio internacional o no existe una variación o un aprovechamiento también? Es que hay que evaluar cualquier situación, Julio, para poder tomar determinaciones. Aquí las reservas es como si no existieran. Si sube el precio del barril de petróleo, sube automáticamente mañana el precio. ¿Te parece si vamos con los primeros datos? Sí, ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. Y es que la ley de apoyo social temporal a consumidores de gas propano fue aprobada el pasado 15 de noviembre. La disminución del costo de venta debe aparecer reflejado en la factura electrónica. Bueno, eso es lo que uno esperaría, ¿no? El expendedor, Sandy, debe reflejar la disminución del precio de venta al consumidor, así como en la factura respectiva. La SAT informa al Ministerio de Energía y Minas el monto a pagar correspondiente al subsidio a cada empresa, según la facturación que reporten. Y aquí, hablando de la SAT, viene otro tema que podría ayudar, digámoslo así, de alguna forma y de alguna manera, a que este subsidio pudiese continuar. Lo que tanto hemos hablado, que la base fiscal se expanda, que se combata el contrabando y que se combata la evasión fiscal, para que el impacto entonces en las arcas nacionales no sea tan fuerte. Entonces, es un trabajo conjunto, ¿no?, de todo el gobierno, al final de cuentas, del Ejecutivo como tal. Exactamente, y también es necesario poder ir fortaleciendo también, Julio, a las distintas instituciones. Por ejemplo, se le da un rol a la DIACO y se le hace el llamado a la DIACO para que pueda estar verificando los precios, estar haciendo los monitoreos, pero también hay que ser realistas. Es que la DIACO es una institución muy pequeña también, que no se da abasto para esa cobertura a nivel nacional. Entonces yo creo que también tenemos que ir pensando en el fortalecimiento a instituciones como estas. ¿Por qué? Porque mira, Julio, el incremento en los precios ahorita es el gas propano, es el combustible, pero así exactamente se han dado de otros productos que también durante el año hemos tenido distintas alzas. El pan ha subido de precio, las harinas, bueno, las tortillas mismas, las verduras, las frutas, todo. Hay muchos productos, entonces tenemos que ir pensando también en el sentido que, bueno, si existe una razón para poder aumentar el precio, muy bien, que se busque la manera de poder ayudar para que no afecten los bolsillos, pero también si te das cuenta que existe un grupo o algún sector que se está aprovechando, bueno, que vengan las sanciones también para marcar precedentes. Es decir, tiene que existir un mayor control y monitoreo también sobre estos temas, Julio. El problema es que como es débil, bueno,
no se hace nada. El Ministerio de Energía y Minas también tiene aquí una participación importante, así como la misma PDH, ¿no? Esto habría que verlo. Pero antes de ver los otros datos, te digo, es dramático saber que para el mes de enero la canasta ampliada aquí en Guatemala ya sobrepasó los 7,000 quetzales. La pregunta es, ¿quién gana 7,000 quetzales en este país? Vamos con otros datos. Muy bien. Ahí los tiene, por favor, usted en su pantalla. La verificación del subsidio es realizada por el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio de Economía, cada quien en el ámbito de su propia competencia. Sandy, se verifica la adecuada implementación del subsidio, velando por los derechos de los consumidores. La SAT vigila el cumplimiento de las obligaciones en la cadena de comercialización por parte de las importadoras, y la DIACO, al menos teóricamente, vela por la aplicación del subsidio en el precio final al consumidor. Yo pregunto algo, ¿no? Y eso lo voy a preguntar, fíjate, Sandy, sin respuesta en este caso, aunque tocó comprar en casa gas propano precisamente apenas el mes pasado. ¿Usted sí lo ha visto reflejado allá en su casa cuando ha comprado gas propano? ¿O pareciera ser que no? Pues que esto también hay que verlo, pero eso solo se puede verificar con controles. Exactamente, y recuerda también usted como consumidor, como usuario, también puede hacer sus denuncias. El tema es el seguimiento que se le dé por parte de las instituciones encargadas a estas denuncias, porque también, imagínense que ustedes se tomen el tiempo de poder hacer entonces el reporte y que al final no pase nada. Entonces aquí viene también la desmotivación para las personas que no quieran entonces reportar esas situaciones. Así que el llamado es, uno, al usuario para que pueda hacer el reporte, para que también sea uno de esos monitores que se tengan también en los distintos sectores y productos, y por supuesto a las instituciones que hagan su trabajo, que busquen la manera de también optimizar recursos y poder cumplir así las funciones. De momento veremos entonces, sigue o no el subsidio. Bueno, vamos a darle seguimiento también a esta situación. Mientras tanto, seguimos viendo cómo sigue incrementándose el precio de estos productos. Continuamos con otras noticias. Así es que aquí en A la Medida la información siempre fluye y lo es para usted. ¿Sabe? Porque por actos arbitrarios y por actos ilegales, en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020, fueron aprehendidos, es decir, capturados, 2 exagentes fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Así que, por favor, aquí tiene la información. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público llevaron a cabo algunos allanamientos para ejecutar 4 órdenes de captura por el delito de abuso de autoridad. A la torre de tribunales fueron consignados los auxiliares fiscales de la FESI, Willy Roberto Racaná López y Paola Michelle Escobar Quiñones. Un sindicado del caso penal Comisiones Paralelas 2020, el 20 de julio del 2021, denunció a personal de la Fiscalía Especial por haber cometido supuestamente un acto arbitrario e ilegal. Según la investigación desarrollada por la Fiscalía de Asuntos Internos, el 20 de julio del 2021, 4 funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad presuntamente realizaron un acto arbitrario e ilegal en contra del denunciante, quien es sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020, violando los principios del debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad y certeza jurídica, habiendo formulado un interrogatorio sobre hechos ajenos a la investigación del caso en mención, coaccionando, intimidando y obligando al sindicado a que se suscribiera un convenio de colaborador eficaz y presentara información testimonial de hechos falsos, indicándole que de no suscribir dicho convenio y no manifestar lo que se le requería, se solicitaría que fuera revocada la medida sustitutiva de la cual gozaba y en consecuencia sería enviado a prisión preventiva. Y la fiscal general del Ministerio Público también abordó el tema relacionado al juez Pablo Chitumul. El 2 de febrero del 2019 se recibió denuncia de la Policía Nacional Civil en la que se manifestaba que al momento
de tratar de individualizar a la persona que se encontraba en el interior de un vehículo, posiblemente bajo efectos de licor, se presentó el juez Pablo Chitumul, acompañado de 6 personas, y mediante intimidación evitó que se realizara la acción policial y evitó que se desarrollara la inspección del vehículo y la identificación de la persona, indicando que dicha persona era su hijo. Hecho que evidencia que el motivo de la investigación se refiere a la posible comisión de delitos de obstaculización de la acción penal y abuso de autoridad, los cuales son ajenos al ejercicio de su función como juez de mayor riesgo. Con relación al caso cooptación y corrupción judicial, el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalle respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas. También se estará solicitando el retiro de inmunidad de la juez por su posible participación en dicha acción ilegal, no constituyendo todo lo anterior una criminalización ni venganza, sino por el contrario, implica el estricto cumplimiento de la ley y del debido proceso. Un tráiler, una grúa, un bus, 3 vehículos livianos y una motocicleta se vieron involucrados en un fuerte accidente de tránsito registrado en la ruta interamericana sobre el kilómetro 19, jurisdicción de Misco. Tras la múltiple colisión, solo un carril quedó habilitado, por lo que autoridades de Provial y de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar para agilizar el paso y facilitar las acciones a los cuerpos de socorro, que reportaron 2 personas fallecidas que fueron identificadas por familiares y otras 7 que fueron trasladadas a un centro asistencial en estado delicado. Según reportes, el tráiler, tras perder el control, colisionó con todos los vehículos involucrados, provocando el caos y la angustia entre las personas que circulaban por la zona. Varias personas han manifestado su enojo y descontento con los pilotos del transporte pesado, que nuevamente han enlutado a familias guatemaltecas. Una vez más, no, la entrada a Ciudad Satélite, Sandy, en este caso ya en la jurisdicción del municipio de Misco, kilómetro 19 de la carretera interamericana viniendo del occidente a la ciudad capital, fue escenario de otra irresponsabilidad, de otro accidente, de heridos, de pérdidas materiales y sobre todo de muerte. Pero es que esto fue inverosímil. Un tráiler desbocado y sin frenos que se pasa llevando un autobús, que se pasa llevando una grúa, una motocicleta y vehículos. O sea, ya no le faltó nada, solo si hubiera habido un caballo ahí, lo hubiera hecho también. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Este es un aplauso realmente a la irresponsabilidad de quienes tienen a cargo de interponer ya realmente lo que debería de hacerse, que es que los reductores de velocidad, en este caso, sean una realidad, porque de lo contrario vamos a seguir hablando aquí mes tras mes, semana tras semana, casi que día tras día, de que la muerte viaja en carretera. Aquí nos preguntamos, Julio, ¿no es necesario un seguro para terceros? Porque ese es otro tema que se ha aplazado también. Sí lo es, Sandy. Imagínate. Y mira. Una y otra vez vemos lo necesario que es también para poder cubrir a las personas heridas, para poder hacerse cargo, porque también en muchos de los casos donde ocurren percances así, de esta magnitud, Julio, lamentablemente las personas, nadie vela por ellos. Es decir, que cada quien mire cómo se salva, que cada quien mire cómo le hace también para seguir, en el caso de las personas que sobreviven pero que quedan lesionadas. Y bueno, a los familiares de quienes pierden la vida también, imagínate, no sabemos si una persona que iba ahí y que pierde la vida en un accidente de estos es la persona que mantenía una familia. Hogar. Entonces, después esta familia tiene que ver cómo se las arregla, porque no hay quien se haga responsable. ¿Y quién vela por ella, verdad? Exacto. Aquí es donde vemos una y otra vez lo necesario que es
los reductores de velocidad, pero también ese seguro para terceros, Julio, que son temas que parece que no le importa a nadie más que a los afectados. Yo sí aquí pienso en una situación. Ya no se puede seguir aplazando esto. No. Que te van a hacer paro, que van a protestar, que van a decir que te van a bloquear las calles. ¿Por cuánto tiempo lo van a poder hacer los transportistas del transporte pesado y los transportistas del transporte de pasajeros? Lo podrán hacer un día, 2 días, una semana, pero después ellos mismos van a empezar a perder. Esto ya no se puede aplazar. Señores transportistas, hay algunos de ustedes que son muy responsables y que sí mantienen sus unidades como debe ser, que tienen los pilotos que deben de ser, que pagan seguro definitivamente, y hasta algunos, porque hay un 10% de unidades de este tipo que sí tienen los dispositivos de reducción de seguridad ahí ya implementados, pero la mayoría no los tiene y no los quiere poner, y mientras les demos prórrogas, realmente esto no va a pasar, y lo que sí va a seguir pasando son este tipo de accidentes. Claro. La pregunta es si el Estado tiene ese poder coercitivo, que es el poder de la ley, y la ley se tiene que aplicar para todos de igual manera en el territorio nacional. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo esto? Sí, Julio, porque mira, prorrogar estos temas que hemos mencionado, los reductores de velocidad, el seguro también para terceros, es prorrogar la impunidad en el país en cuanto a este tipo de hechos, Julio, porque mira, yo no sé, es tan fácil cuando ocurren estos accidentes que dice, ay, es que se le fueron los frenos, discúlpame, pero si tú lo revisas... Y se le fue la vida a otros, ¿no? Tienes el mantenimiento correspondiente también. De verdad, ¿cómo te puede pasar esto frecuentemente o cómo te puede pasar esta situación? Claro. Si llevas a chequeo la unidad, te das cuenta que, bueno, a los frenos hay que darle su mantenimiento, hay que cambiar las pastillas, hay que hacerle pues lo que necesariamente se tiene que hacer para evitar situaciones como estas. Pero si no tienes el control, obviamente no te vas a dar cuenta cuando se te van a ir los frenos. Entonces aquí fíjate que hay una responsabilidad que yo diría es dual. Claro. En primera instancia, y le duela a quien le duela, señoras y señores, hay una responsabilidad de muchos empresarios del transporte. Los propietarios de las unidades. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no se preocupan que las llantas estén en buena condición. Claro. Porque las llantas parecen más lisas que el pavimento en muchos casos. No se preocupan del mantenimiento general de sus unidades, pero no se preocupan ni siquiera de lo básico fundamental que es ese sistema de frenos que tú estabas indicando, que estabas mencionando, y por eso es que se fueron los frenos, por supuesto, claro que sí, pero también hay una irresponsabilidad muy grande, muy profunda de los pilotos, ¿no? Que creen que están en una pista de Fórmula 1 y que cuando uno va en la carretera frecuentemente, lo que ves es como las unidades del transporte pesado te rebasan y no hay manera de poder detenerlos. De hecho, y ahorita vamos a ver los datos, una radiopatrulla hizo en los últimos días una persecución de una unidad que iba a más de 135 kilómetros por hora. Imagínate. Pero aparte de eso, cuando ustedes viajan por esta ruta también, donde ocurrió ese percance vial, ¿cómo van los buses en ese punto, Julio? Van a excesiva velocidad. Y excesiva Varios velocidad. De las unidades, no vamos a generalizar, pero sucede también. Por eso también puede ser que en esta ruta, en este kilómetro o en este espacio, específicamente en Misco, han ocurrido varios accidentes de tránsito. Yo no sé si llamarlos accidentes, sinceramente. Lamentablemente sí, es pura bajada, muchos kilómetros. No se nota, pero lo es. Vamos entonces con unos primeros datos, por favor, para que usted los tenga ahí en pantalla y sustentemos más este análisis. ¿Sabe que los accidentes de tránsito están a la orden del día en la vía pública y sobre todo en las carreteras del país? Sandy, lo hemos visto últimamente, por sobre todas las cosas, la carretera interamericana se ha convertido en escenario de los accidentes más dramáticos. En atención, simple y sencillamente a la irresponsabilidad, sobre todo del transporte pesado y del transporte de pasajeros. En contraposición, el Estado de Guatemala no las toma las medidas preventivas como la inmediata implementación de los dispositivos reductores de velocidad. Tampoco se tiene una postura firme en poder hacer obligatorio de una buena vez por todas, sin excusa ni pretexto, la adquisición de seguros contra terceros para este tipo de transporte que estamos hablando el día de hoy. Porque aquí ahora hay heridos, hay muertos, hay daños materiales. Pero ¿y quién va a pagar las cosas? Primero, la vida no la puede recuperar de ninguna manera, no hay un precio que la pague. Y los daños de los vehículos y los daños también a la carretera y los daños de los heridos,
¿quién los va a pagar? Exactamente. No, hombre, no es justo, de verdad, eso no es justo. Vemos que en este percance vial menores de edad también resultaron heridas. Así es. Afortunadamente a 12 menores, 2 hermanitas, pues ya fueron dadas de altas, pero también fueron afectadas, Julio, de este percance vial, donde te aseguro que varios de los que están involucrados ni siquiera pues se percataban de la situación que iban a vivir, no imaginaron estar en una situación como esta. Es que ves las imágenes y ves dramático. Lo duro también de este accidente, dramático. Julio, donde sin duda alguna esto, ojalá que ahora sí sirva para que las autoridades tomen una decisión contundente y ya no sigan permitiendo este tipo de situaciones. ¿Cuántas vidas tenemos que lamentar? ¿Cuántas personas tienen que resultar afectadas? ¿Cuántos daños materiales tienen que seguirse registrando para que finalmente se entienda lo necesario que es controlar el transporte público? Antes de los datos, rescato esa palabra de los árabes. Alá quiera. Para nosotros los cristianos, de verdad que Dios quiera que esto se cumpla. Vamos con datos entonces, por favor, que se han preparado allí para usted en este tema. Como suele suceder en los accidentes de tránsito, están presentes 3 grandes características. Generalmente, lo primero es la imprudencia, la impericia y sobre todo la negligencia. No se puede seguir tolerando que los vehículos en general, pero de manera particular, Sandy, los de mayor dimensión, sigan poniendo en riesgo día a día la vida de los guatemaltecos. Los controles que las distintas instancias deben ejercer tienen que ser más efectivos. Aquí están involucradas instituciones como la DGT, la PNC, la PMT y Provial. Operativos de control, de velocidad, de estado de las unidades también serían parte de un primer actuar preventivo, como también lo sería el hecho de aplicar las sanciones penales más drásticas cuando así correspondan. Pero ni una ni otra, y accidente tras accidente, historia tras historia, muerte tras muerte, y todo parece seguir igual, ¿no? Porque ya mañana no se habla de esto y la próxima semana habrá cualquier otro accidente fatal. No se tienen que olvidar, Julio, estas situaciones, Así porque es, de verdad, si hacemos un recuento de cuántos accidentes se han registrado en los últimos 5 años, por ejemplo, Dios mío, ¿cuántas personas han resultado heridas? ¿Cuántas personas han perdido la vida? Así es. De verdad, no sé qué tanto de alto impacto más tiene que ser un accidente para que finalmente se den cuenta de la necesidad que existe de poder sentar ya el precedente, de poder establecer reglas claras. Sí. Y no ceder, Julio, porque la muerte y la imprudencia no cede también ante las víctimas. Ante nada. Yo concluyo de la siguiente manera lo bien que acabas de decir. Esto porque es importante, impactante y es necesario que lo discutamos todos. Porque la muerte de verdad que está ahí presente en las calles y carreteras del país hoy afectó a otras familias, pero en algún determinado momento puede afectar a cualquiera de nosotros, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a nuestras familias y hasta a nosotros mismos. Así que hay que analizar este tema. Así es, vamos a regresar entonces con otras noticias. Les suplicamos continuar con nosotros aquí en A la Medida. Así es, por favor no cambie, recuerde que somos A la Medida. Quetzales con 69 centavos. Compra 7 quetzales con 53 centavos. Para la fecha de hoy, 16 de febrero de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 16 de febrero, según el sitio Infodólar, compra 8 quetzales con 9 centavos. Venta 9 quetzales con 74 centavos. Veamos ahora las criptomonedas más importantes en el mercado digital, lideradas por el Bitcoin, que tiene un valor de $44.132 estadounidenses, y seguida de Ethereum, Tether, BNB y USD Coin. Además, mencionamos otras criptomonedas que figuran en el mercado como GScarab, Ethereum Lightning, Zoe Cash, Microsilas, Arthur's Token. No sé si le parece bien que nos volvamos a ver hasta la noche del próximo jueves, es decir, mañana a las 21 horas. Así es, mientras tanto, descanse, lo esperamos entonces con su sintonía en TN23. Hasta mañana. Chao.